Hola, buenas tardes, Nelson, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar con ustedes. Hola Brian, ¿cómo estás, querido? Buenas tardes, Nelson. Un gusto verte. Gracias por sumarte. Recíproco, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Acá lo, acá los Hola saludo. chicos, ¿cómo les va? Tenemos alumnos de primero, segundo, tercer y cuarto año de comunicación social de la Universidad Católica de Santa Fe. Un Así gusto que estar con ustedes. ya le agradecemos la comunicación, la generosidad No, dispensable. un gusto para mí. Espero que haya una próxima que pueda ser presencial, así los conozco personalmente, cosa que me gusta mucho. Nos gustaría a todos. Eh, bueno, simplemente después del agradecimiento, Brian va a mencionar o va a referirse al proyecto que tenemos en marcha de manera conjunta, que es la confección de un manual de corresponsal de guerra, por lo cual pensamos en usted como para un referente en la materia, pero indudablemente vamos a aprovechar la oportunidad, nos vamos a valer de ella para preguntar sobre otras cosas también, otras reflexiones a las que nos tiene acostumbrados y bueno, que nuestros alumnos conocen perfectamente. Así que le doy la palabra a Brian y después, si le parece bien, arrancamos ya con la ronda de preguntas de Con los chicos. mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, Emerio, y voy a ser muy breve, no más de un minuto, solamente para refrescar lo que ya cruzamos mediante teléfono con Nelson y que los chicos saben que es esta redacción del manual de corresponsal de guerra, que apuesto que es uno de los primeros, al menos en Argentina, porque más allá de alguna bibliografía no encontramos, y incluidas algunas valoraciones o experiencias personales, veíamos muy importante contar con la palabra de un profesional y con una persona con tanta trayectoria, no solamente en ese tema específico, sino con el periodismo en general. Hasta ahí todo lo que voy a decir y agregarle a la presentación a Nelson para que sepa de qué estamos hablando y por qué nos reunimos, pero simplemente y para valorar tu presencia, lo que le quiero contar a los chicos es algo muy cortito y va más desde lo humano que específicamente lo profesional, y es que en el 2014, cuando todavía estaba en el liceo haciendo la secundaria, yo de Rafaela, me enteraba que en el norte de la provincia, en San Justo, iba a ir un tal Nelson Castro a dar una exposición a la Expo Rural. Así que esto tuvo que haber sido por agosto del 14. Bueno, me subí al colectivo, me fui para allá, hice alguna pregunta, logré coincidir con Nelson al final de su exposición, donde todos buscaban lo mismo, la foto o saludarlo a Nelson. Y en aquel momento ya con alguna iniciativa periodística o por temas sociales y de comunicación, recuerdo que Nelson me preguntó qué quería hacer cuando sea grande y él no se va a acordar, pero yo sí me acuerdo de mi respuesta y principalmente por todo lo que vino después, y era yo quiero ser como usted, doctor. Me acuerdo. Y lo que quiero transmitirles es que cada vez que después de ese viaje le escribí a Nelson para ir a conocer el canal, la radio, pedirle algún consejo, estando en Ucrania o compartiendo algún evento, o ahora pedirle que se sume con sus reflexiones, su conocimiento y su experiencia a compartirnos algo para este material y conversar con ustedes, Nelson siempre estuvo y destacó esa valía humana, porque a veces uno va a dar alguna charla al interior y te dice, pero ¿por qué querés venir tanto al interior? Por seguir ejemplos de personas y de profesionales como Nelson. Así que quiero destacar esa generosidad y esa humildad que hay al mismo o al mayor nivel del profesional que todos vemos o leemos o escuchamos en la radio, en el diario o en la tele. Así que no más que eso, gracias Nelson por estar y ojalá que todos puedan aprovechar al máximo este momento. Me hace muy feliz verte consolidado, así que eso es para nosotros la principal alegría, ver que ustedes progresan, chicos. Así que estoy acá a las órdenes de ustedes con gran felicidad. Te repito, ojalá por la próxima, el año que viene, lo podamos hacer de alguna manera presencial, ¿sí? Tomemos la palabra y Vamos, con mucho agradecimiento. ya vamos a encontrar la forma. Bien, vamos a comenzar con José Formia, va a ser la primera pregunta. Hola Nelson, ¿qué tal? Mi Hola, nombre José. soy alumno de tercer año de comunicación. Primero queremos agradecerte por el espacio, por estar acá un rato para responder unas preguntas. Y para comenzar el bloque de preguntas, quería decirte que ya hemos hablado con distintos corresponsales, acá Brian presente, con Joaquín Sánchez Mariño también. Y siempre de la postura de alumno nos planteamos cómo llegás a cubrir lo que es el hecho de una guerra, que son lugares muy difíciles de acceder, y esto es algo que hemos hablado con Joaquín Sánchez Mariño.
esto de cómo uno consigue acceso a llegar a lugares que es muy difícil llegar, si es por más laburo autónomo o es arraigado a contactos dentro del medio de comunicación. Y aparte de esa pregunta, también te quería decir, ¿qué consejo le das a alumnos que se están recibiendo de carreras de comunicación o periodismo para llegar a hacer una cobertura de esa índole? Muchísimas gracias. Bueno, a vos, José. Bueno, algunas cosas, ¿no? Esenciales, ¿no? Y ya tuvieron con Joaquín, que es un excelente ejemplo, y que hizo un trabajo admirable en Ucrania y ahora también allí en Medio Oriente. Es una mezcla de cosas, digamos. Uno trabaja con toda la estructura de, del canal con quienes están abocados a la cobertura. No es que todo el canal está abocado a la cobertura, ¿no? Se elige un equipo, que en el caso del canal nosotros lo tenemos, que está Gonzalo Báñez, está también, bueno, Carolina Moroso y demás. Y es un equipo chico, pero que trabaja fundamentalmente con los eh, los contactos que se puedan generar. Es un equipo que sigue trabajando, es decir, vos viajás y un equipo logístico que puede estar acá o puede estar allá. Por supuesto que trabajando en contacto, porque hay dos situaciones que nosotros vivimos. Una que está al acecho, cuando estás al acecho, no, lo que ha pasado en Israel las 3 veces que fuimos, ahí no tenés ningún tiempo para preparar nada. La guerra empieza un día y salís al otro. O en una situación como fue la Navidad en Ucrania, que fue algo más planificado, ¿no es cierto? En los dos casos, lo que finalmente determinan son las circunstancias, ¿no? Vos podés tener todo planificado y demás, pero después es la evolución de los hechos la que determina las circunstancias. Y siempre me gusta dar algún ejemplo de los muchos. En la última cobertura que nosotros fuimos, en la de esta guerra que no ha terminado, bueno, obviamente había un montón de restricciones para ir, para moverse, ¿no es cierto? Entonces vos trabajás con los contactos que tenés que establecer allá. En general las estructuras fijas, ¿no es cierto?, son restrictivas en cuanto a permitir la presencia de periodistas en el lugar. Entonces vos te encontrás con muchos noes y tenés que ver la forma de manejar solo. Si vos le preguntás al ejército, ¿puedo ir a la frontera de Israel con el Líbano? La respuesta es no. Entonces vos ahí tenés que empezar a ver cómo te podés manejar con quienes viven ahí, ¿no es cierto? Para ver si quienes viven allí o tener un fixer muy importante, es muy importante tener un fixer. ¿Quién es un fixer? En general es un periodista que es del lugar, ¿no es cierto? Que te asegura, que tiene contactos, te asegura la logística y tiene además la decisión de ir a la guerra, ¿no es cierto? Nosotros, eso es muy importante, porque por ejemplo, nosotros tuvimos en algún momento un fixer que tuvimos que cambiar el día siguiente, que nosotros decíamos, queremos ir acá, acá no se puede, queremos ir allá, ya no se puede, queremos ir allá, allá no pasa nada, acá no pasa nada, acá no pasa nada, y estaban pasando cosas. Entonces, a veces suele ocurrir también, ¿no es cierto?, que en el medio de la guerra hay un intento en esta estructura de los lugares de guerra muchas veces de querer mostrar que todo sigue normal, de que las personas que supuestamente te tienen que estar ayudando a llegar al lugar no te ayudan. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Vos trabajás con una suma de imponderables, con una particularidad para la televisión, que eso es un elemento, una cosa es la cobertura para la radio, otra cosa es la cobertura para una plataforma, otra cosa es para la televisión. La televisión te da oportunidades y exigencias. Es decir, te da la oportunidad de transmitir en vivo desde la trinchera. Tenés que llegar, porque el público está esperando eso. Por lo menos el público lo que está esperando de nosotros. Por lo tanto, si vos no llegás, la cobertura pierde fuerza.
Si vos decís, estoy en Medio Oriente, pero salís desde el hotel de Tel Aviv, eso pierde fuerza. A no ser que estén pasando cosas, como nos pasábamos cuando estaba, que nosotros eh, nos encontramos en la situación de ir a los refugios y todo, que ahí, porque ahí están pasando cosas. ¿No es cierto? Entonces, la televisión hoy con el vivo transforma la guerra, es tremendo decirlo esto, para el espectador y sobre todo para la gente joven, en una película, igual a una película. Lo que antes vos veías en una película de guerra, hoy lo ves en la televisión. Y vos tenés que saber que tu público está esperando eso. Es un verdadero desafío, es un problema enorme, ¿no es cierto? Y también un riesgo. Y en eso, entonces, vos tenés que, termino con esto, tenés que saber cómo está tu equipo, ¿no? Y yo siempre le pregunto al equipo, ¿ustedes quieren ir? Porque si no quieren ir, vos no podés forzar a nadie a ir y ahí tenés el elemento de tener que ver a quién podés encontrar para ir. Así que tres cosas que te doy de lo que representa sobre todo la cobertura en televisión, que es la más difícil de todas. Faustina. Hola, buenas tardes, Hola Nelson. Faustina, ¿cómo estás? Y nosotros también pensamos un par de preguntas para el manual de corresponsal de guerra que estamos escribiendo junto con Brian. Y mi pregunta es más por la parte psicológica, la salud psicológica del periodista. Y bueno, es básicamente, ¿qué recomienda usted para poder cuidarse psicológicamente como periodista para que esto no afecte después a tu vida diaria y al análisis que tenés que hacer después en tu trabajo? Bueno, es una pregunta también muy importante. El aspecto psicológico empieza por saber si vos estás dispuesto a ir o no a una guerra. Nadie va a una guerra contra su voluntad, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es ver cómo te encontrás, porque una cosa es decir voy a ir a la guerra y otra cosa es decir a qué parte de la guerra voy a ir. Y ahí también es diferente si vos vas a ser a lo mejor el corresponsal de un diario, que, que podés hacerlo desde un escritorio o podés decir voy a ir al lugar de los hechos. Es decir, estando en el lugar, estando en Ucrania, vos podías estar en Lviv, que es la zona de Occidente, segura, más segura, donde poco pasaba, podés querer ir al Donbass, donde fuimos nosotros, ¿no? Entonces eso también depende de cómo psicológicamente vos te encontrás, ¿no? Y es una vivencia muy personal, no hay una receta para eso, porque además es una vivencia del lugar. Voy a dar un ejemplo, a nosotros nos pasó, y Brian seguramente lo vio, en Ucrania, nos pasó en Israel también, de colegas que decían, yo llego hasta acá, y respetar, yo llego hasta acá. Y vos a lo mejor podés tener una crónica correcta. El impacto no lo vas a lograr con esto que yo te estoy marcando de la exigencia de lo que hoy es, sobre todo con lo audiovisual, que hoy lo tienen todos, para dar idea de la guerra. Entonces, eso depende de vos y exige una actitud muy sincera de parte del periodista, porque cubrir una guerra, que es una desgracia, es una tragedia, es una cumbre periodística, no hay nada igual. Ni la Copa del Mundo del fútbol saliendo campeón Argentina, ni nada, no hay nada que supere desde el punto de vista de la envergadura de una carrera de un periodista cubrir una guerra. Es un Olimpo insuperable, porque vos tenés ahí todo y te tenés a vos. Porque hoy la tecnología te transforma en, digamos, testigo y protagonista. Y en la guerra los periodistas somos blancos.
Eso tienen que saberlo muy bien. Somos blancos. Por eso, lo psicológico es muy importante, pero depende de cada uno. No tiene una preparación de manual. Y exige, sí, sinceridad, que es duro, porque vos podés decir, llegué hasta acá, no estoy preparado. Es duro porque es un golpe en la carrera de uno. Así que, por eso digo, es algo insuperable. No hay nada que supere eso. Me acuerdo que lo hablábamos una vez con Jorge Lanata, eso. No hay nada que supere eso. Pero no todo, esto no es para, ojo, no es para desmerecer a nadie, ¿eh? Tener miedo no es ningún demérito, es una realidad que vos decís, hasta acá llego. Así que a tu pregunta es decir, la preparación psicológica depende de la constitución de uno. Y eso finalmente no hay nadie que te lo enseñe, se define en el momento. Cuando nosotros en Ucrania llegamos al Lviv y decidimos que íbamos a ir a Kiev, siempre me acuerdo que el gerente del canal me llamó y me dijo, Nelson, pero ustedes están locos. Ahí no se puede ir, sí, ahí se puede ir, ¿no? Y generó toda una situación. Bueno, pero vos te hacer, y por supuesto fuimos. Y después, por supuesto, todos celebran y aplauden. Así que es muy personal, pero es muy importante lo que vos decís, ¿eh? Con miedo no podés cubrir una guerra. Bueno, sigue Nahuel con la siguiente pregunta. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Hola Nelson, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mi pregunta lleva más en parte para descontracturar un poco esta parte técnica quizá de corresponsal, y más de tu lado personal. Si nos podrías contar alguna anécdota en algún viaje la cual te haya marcado, ya sea algo o gracioso o triste o algún momento de tensión, digamos, quieras compartir con nosotros. Muchas gracias. Bueno, es difícil en la guerra encontrar un momento de distensión, ¿no? Porque estás con una adrenalina permanente. Entonces, sí, tenés un momento de alguna broma, pero todo está tomado por el ambiente. No significa que seamos todo el tiempo solemnes, que no nos riamos de circunstancias, pero lo que te marca, lo anecdótico, es efectivamente eh, lo dramático del momento y lo peligroso del momento todo el tiempo y el hecho de que precisamente no te podés relajar ni un momento, ¿no? Alguna cosa siempre graciosa tenemos, me acuerdo cuando estábamos yendo, qué sé yo, eh, precisamente el momento cuando en Ucrania fuimos a la trinchera, que eso fue algo que prácticamente fue único en el mundo. Si ustedes ven la cobertura de distintas cadenas del mundo, no hay muchas en las cuales un periodista esté transmitiendo en vivo desde la trinchera. Hay situaciones en las cuales está en un tanque, que esto, que aquello, grabaciones hay, pero transmitiendo en vivo de una trinchera con los rusos a 600 metros, no. Y entonces me acuerdo que sí, en los momentos previos, buscando, nosotros fuimos a Ucrania después de que Argentina ganó el Campeonato del Mundo, ¿no? Y estábamos esperando todos con la tensión del, eh, del momento en el cual teníamos que ir, porque no estábamos esperando digamos, la ventana que nos permitiera ir con un mínimo de seguridad, ¿no es cierto? Y entonces, en ese momento, el comandante nos empieza a hablar del partido de Argentina-Francia, ¿no es cierto? Que ellos habían visto y nos muestra cómo habían entrado los goles. Entonces eso produjo un momento así de distensión. Pero son
pocos, digamos, las anécdotas que recibes, porque todo el tiempo cuando estás allí, lo que tenés son imponderables. Vos planeás una cosa. Para contarte en este contexto, nosotros el último día de Ucrania, de Navidad en Ucrania, que fue una cobertura que ganó premios mundiales, eh, dijimos, bueno, ya estuvimos en la trinchera, ya estuvimos todo, no, vamos, pasamos la Navidad, esa Navidad tremenda, horrible con los soldados argentinos en medio de la bomba, además, vamos a pasar un día 31 de diciembre con una familia para ver que también hay un momento de reposo. Bueno, conseguimos, estábamos nosotros allí en la ciudad de Gerson, donde se había ido casi el 50% de la población, una familia nos recibió. Y entonces estamos transmitiendo todo, ¿no? Estábamos en vivo, me acuerdo, con, bueno, los deseos del fin de año, que la guerra termine y demás. Y empiezan a escucharse sirenas y demás, y estallan los vidrios del lugar. Tuvimos que tener un refugio. Se corta la transmisión durante un minuto, que fue dramático. Había caído una bomba a 100 metros, ¿no es cierto? Y acá en Buenos Aires, en el canal, se quedaron helados. La conductora del programa y los productores se pusieron a llorar porque pensaron que nos habían matado. Así que cuando volvió la transmisión fue una cosa de como, mira, nosotros no teníamos esa noción. ¿Te das cuenta? ¿Qué te quiero decir? Tenés imponderable, te puedo contar 80, no te voy a aburrir, te cuento ese. Entonces, los momentos de distensión que tenés no terminan siendo tales, porque vos estás trabajando con dos elementos importantes: la realidad de la guerra y el objetivo que vos tenés con tu audiencia, con tu canal, de mostrarle las cosas. Tú estás todo el tiempo, todo, todo el tiempo. Los momentos de distensión son de ocurrencias banales, ¿no es cierto? Pero todo el tiempo estás con la adrenalina arriba permanentemente. Bueno, seguimos con las preguntas. Sol, en este caso. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Nelson, muy ¿Cómo bien. estás? Nos vamos a correr un poco de la parte de la guerra. Te quiero preguntar ahora con respecto al periodismo en general. Nosotros estamos estudiando comunicación y a vos en algún momento te tocó también estar en un aula aprendiendo a hacer periodismo. Así es. Los paradigmas claramente cambiaron mucho, hay muchísima tecnología, hay otra concepción del periodismo muy en crisis también con respecto a la credibilidad. ¿Cuál crees que es el valor del periodismo, periodismo tradicional que supiste aprender, que nos pudieras dejar para nosotros? Muy interesante pregunta. El valor del periodismo tradicional es enorme y de creciente actualidad en medio de la tecnología. Eh, mm, Contra lo que muchos piensan que la inteligencia artificial y demás va a terminar con el periodismo, yo estoy convencido que es lo que va a reforzar la necesidad del periodismo, precisamente por lo que estamos viendo, el mal uso de la inteligencia artificial, la manipulación, la gran presencia de fake news. Por lo tanto, todo esto revaloriza los valores del periodismo en cuanto al rigor, en cuanto a transmitir qué, cómo, dónde, por qué, para qué, quién, ¿no es cierto? Todo eso se mantiene. Y la necesidad del rigor del chequeo de la información es hoy tan importante como lo era hace 20 años. La tecnología nos ayuda a muchas cosas y nos puede generar peligros, ¿no es cierto? Porque no todas las respuestas están en la IA, ¿no? Y nosotros tenemos que ver si las respuestas que están en la IA son las reales o no, en muchas cosas. Así que
Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Por supuesto, eso exige hoy una calidad mayor de los periodistas, porque obviamente antes vos podías a lo mejor decir alguna mentira, alguna cosa así, y nadie tenía acceso más que vos a chequear. Hoy puede haber otros que los tengan a través de la tecnología. Pero nosotros tenemos el know-how que no tienen otros, si es que tenemos calidad periodística. ¿Eh? Porque nosotros sabemos más que el público en general, debemos tenerlo en cuanto a, ¿no? El cómo manejar una fuente, eh, cómo investigar un hecho, ¿no? Cómo valernos de la tecnología para con nuestra rigurosidad investigar un hecho, cosa que el ego no lo puede hacer. El tema del chequeo, el tema de una cosa, no lo tiene. Entonces, hoy es un punto de creciente valor del periodismo de calidad. Va a haber menos lugares para el periodismo de mala calidad, menos lugares para hacer periodismo de calidad, trascendente. Puede haber un montón de lugares donde la gente haga cualquier cosa. Entonces, hoy a mí me encanta verlos estudiar periodismo, porque ya para todos aquellos que dicen el periodismo no se va a terminar. Periodismo va a estar allí y un robot no va a transmitir lo mismo que transmitamos nosotros por más desarrollo técnico que tengamos. Eso separado. Pero eso sí, tenemos que tener mucha calidad, mucha seriedad, mucha rigurosidad. No llevarnos por el apuro en este lugar tan competitivo de cosas, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? El otro día ocurrió algo, la muerte de esta chica Agostino, ¿no es cierto? ¿Sí? Muchos empezaron a dar la información sin tenerla adecuadamente confirmada, ¿no? Y eso, más allá que después eso no está bueno porque pudo no haber sido verdad. Hasta el momento en que la fuente lo... Entonces nosotros tenemos que tener ese rigor. Mira, a mí la fuente, a mí estas cosas, mantengámoslo porque eso representa nuestro valor. Por supuesto, después con el desafío de las tensiones, ¿no? Cuando, porque uno sí tiene que tener este contexto. Cuando me tocó cubrir el cónclave del Papa, por supuesto, ¿cuál era el desafío? Saber lo que estaba pasando en el cónclave y poder tener un atisbo de quién iba a ser el Papa. Quiso el destino, ¿no? Que yo pudiera tener las dos cosas, ¿no? Y esto que dio la vuelta al mundo, que yo fui el periodista que anticipó en 5 horas el nombre del Papa, no fue producto de algo solamente fortuito, es producto de lo que uno busca. Cuando vos buscas eso que parece que la fortuna te ayuda, que parece un dicho, es real, porque vos buscaste la fuente A, la fuente B, la fuente C, no te quedaste en el escritorio. Yo me podría haber quedado en el escritorio reproduciendo otro. El canal no me iba ni a penar ni nada porque yo no supiera lo que pasaba con qué hablaron en esa cena el cardenal Parolín con el cardenal Tagle. Claro, no me iba a decir nada. Tampoco me iba a decir nada si yo no hubiera anticipado que el cónclave terminaba el jueves. Y tampoco me iba a decir nada si yo no hubiera anticipado al Papa. Pero yo sí me lo iba a decir a mí, ¿no? Entonces, eso es lo que te da a vos, te da la trascendencia. Cuando vos vas buscando lo extraordinario, que fue lo que pasó cuando la entrevista al Papa Francisco. Eso lo tenemos que buscar siempre, 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 siempre. Digamos. Porque entonces somos periodistas. Una cobertura, te repito, te puedes sentar en la sala de prensa y hacerla. Nadie te va a decir nada.
nadie va a recordar esa cobertura como cosa particular en tu vida, ¿sí? Mauricio. ¿Cómo Hola andamos, Nelson? Mauricio, Un gusto. ¿cómo estás? A lo largo de su vida, de su carrera, se ha desempeñado en en ambientes Sí. diferentes, como puede ser el periodismo, la medicina y también la música. Y yo le quería preguntar acerca de la música, más concretamente sobre su experiencia como director de orquesta. ¿Cómo sirvió esta experiencia y qué aspectos tomó para que más lo enriquecieron como persona y si esta experiencia le dejó alguna enseñanza o valor que pueda aplicar también a diversos ámbitos de su vida? Bueno, a ver, les cuento un poco de historia de esto que para la gente es nuevo, ¿no es cierto? Y está generando toda de esta repercusión y una catarata de invitaciones para dirigir la orquesta que les pido disculpas a los que no, pero ya iré a Santa Fe alguna vez. Mira, yo estudié dirección de orquesta, quise estudiar dirección de orquesta de joven entrando al Teatro Colón. El hecho de querer estudiar periodismo y medicina me impidió que yo ingresara a estudiar a las instituciones, al Teatro Colón. Pero a lo largo de mi vida yo seguí estudiando, estudié dirección de orquesta con maestros particulares. Así que es algo que yo tengo incorporado, ¿no es cierto?, a mi vida. Eh, las circunstancias hicieron que por A, por B, por C, por D, por E, por F, nunca ocurriera el hecho, como tal, en una tarea que a mí me apasiona y de la cual yo estudié toda mi vida, ¿no es cierto? Las obras y demás. Hasta que mi debut se produjo en Rosario, precisamente en la provincia de ustedes, ¿no es cierto? Porque ahí el maestro Miguel Ángel Milano, que es un fenómeno que organiza el Festival de Bandas de Rosario, y ya me venía invitando hacía 10 años, ¿no es cierto?, para dirigir y por A, por B, por C, por D, hasta que el año pasado un día me llama a mi casa, me dice, miren, Nelson, son los 300 años de Rosario, te queremos que usted venga, que esto, que le digo, bueno, mire, maestro, vamos a hacer. Por supuesto, cuando ocurrió, está pasando lo que está pasando. Así que hoy forma parte de mi agenda. No, vengo del sábado pasado de dirigir en Chacomús y realmente en otros lugares y voy a estar en Rosario para el festival de este año a fin de septiembre. La música, yo siempre digo que todos deberían estudiar música, porque la música, al margen de su belleza, tiene un aspecto formativo fenomenal. Y sobre todo deberían tener la experiencia de tocar una orquesta sinfónica. ¿Por qué? Es muy interesante tu pregunta. Ustedes saben que la orquesta sinfónica, ustedes saben que yo cuando empiezo un ciclo, tanto con un equipo en radio y televisión, los reúno a todo el equipo, productores, operadores, demás, y les hago escuchar el video, vemos el video del Bolero de Ravel. El Bolero de Ravel muestra a toda la orquesta como tal, ¿no? A los 100 músicos como tal, en donde todos tienen un momento de protagonismo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir de la orquesta sinfónica? Que todos son importantes y la importancia del trabajo en equipo, como un equipo de fútbol, pero en el arte todavía es superior, ¿no? Porque en el equipo de fútbol, digamos, está el que defiende, el que es el mediocampista, ¿no? ¿No es cierto? Eh, eh, pero a veces la interdependencia no es tan fenomenal como ocurre en la orquesta todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces vos tenés que tener una atención, ¿no?, muy importante, para saber dónde entrás, para saber que tenés distintos protagonismos, que en un momento el protagonismo es de las cuerdas, en otro protagonismo de las maderas, de esto y demás, que es importante que ese protagonismo se respete para que todo salga bien, que es tan importante el que toca el triángulo como el que toca el concertino, ¿no es cierto? Entonces eso te da
a, digamos, un sentido de igualdad y cooperación, y que el director, el mejor término para el director de orquesta lo tienen los ingleses, que es conductor, es decir, conduce. ¿Qué quiere decir? No impone, ¿no es cierto? Es alguien que llega, que tiene que demostrar que conoce lo que hacen todos, ¿no es cierto? Que tiene que estar atento a que todos lo hagan bien, que tiene que mantener el equilibrio cuando uno dice, no, mira, hay un poquito menos porque va el otro. Entonces es una experiencia artística, social y de inclusión muy importante. Entonces, ¿qué me da a mí esa experiencia como tal y qué me pone como exigencia? Importante tu vida para mí. Me pone como exigencia el ejercer el liderazgo, que no es mandar, que es liderar, que es conducir. Entonces, yo tengo que generar que los chicos que están ahí, que ustedes que están ahí, digamos, me estén mirando con atención y estén haciendo lo que yo indico, ¿no? Bueno, entonces, ese elemento para mí, no para sentirme superior, sino para sentirme en mi rol en esa parte del todo, porque yo tengo la batuta, pero los que suenan son los chicos. Y entonces el aplauso cuando va, y por eso finalmente yo cuando termina el director, ¿qué hace? Los hace parar a todos y el director se pone como uno más de todos. Así que es una experiencia muy importante para mí y una exigencia, ¿no es cierto? Porque además me permite algo que es maravilloso en la vida de todos, que es seguir estudiando. ¿Mm? Seguir estudiando. Los periodistas sirve para el periodismo. Los periodistas tenemos que estudiar siempre, que eso también tiene relación con la pregunta de Faustina, en el sentido de que eso nos da calidad. Nosotros, sobre todo porque hoy la tecnología te pone una exigencia más difícil. Vos podés decir, bueno, tengo que hacer una nota sobre eh, el agua, la calidad del agua en tal lugar, ¿no? Mirá qué tema exótico, voy a decir, pero yo puedo saber cuáles son las exigencias, porque hoy sí te ayuda la tecnología. Estás en internet y buscas una información y el agua tiene que tener esto. Entonces, ¿no? Entonces vos estudiaste, ¿no? Te preocupaste por saber y pudiste entrevistar mejor, obtener mejor información y demás. Bueno, Nelson, te comento que acá está todo el auditorio siguiendo con mucha atención tus palabras. Les interesa, espero que no nos aburra, ¿eh? Muchísimo. Le interesa más de lo que le decimos los profesores habitualmente. No, Echemos la oportunidad para... no, permitime una cosa, ya voy a decir una cosa, además yo tengo un problema. Valoren a sus profesores, valoren siempre a sus profesores, ¿no? Que son muy buenos, ¿no? Y ahí ha salido gente muy buena, así que valoren a sus profesores, ¿sí? Yo tuve profesores muy buenos en la escuela de periodismo, ¿eh? Y siempre los recuerdo, porque me dieron ese ABC, después todo lo otro uno lo va, que fue fundamental, ¿eh? Así que, continuamos con Lorel entonces. dale Lorena, Lorel. Hola Nelson, ¿cómo ¿cómo está? estás? Bueno, yo le voy a hacer una pregunta de literatura, Muy bien. que veo que tiene muchos libros atrás, a mí me encanta, Sí. y le quería preguntar algún libro que lo haya marcado y lo haya marcado en cuanto a su carrera, en decir, por esto hago el periodismo, por esto me gusta. Esa era la pregunta. Gracias. Bueno, por supuesto que son los libros de la biblioteca, como los puedan tener ustedes. Un libro que me marcó, yo lo hablaba, Cien años de soledad, que lo habré leído como 9 veces, ¿no? Realmente, ¿por qué? Interesante tu pregunta, Lorena. ¿Por qué? Porque cuando yo no sabía si iba a ser periodismo político o qué, ¿no es cierto? Pero yo lo leí joven, de joven, la primera, lo leí 2 veces cuando era
tenía 20 y pico de años, empecé a trabajar, yo empecé a trabajar a los 19 años. Y cuando, haciendo periodismo deportivo en aquel momento, que permitía viajar, a los 20, al año y pico, tuve ya la oportunidad de empezar a viajar por Latinoamérica. El periodismo deportivo me permitió conocer toda Latinoamérica, llegando hasta México. Y 100 años de soledad me permitió, eh, no me digan por qué, me permitió conocer la idiosincrasia, la psicología y demás de la Latinoamérica profunda, ¿no? Que tiene ese componente caribeño muy fuerte en muchas partes. A mí me ayudó muchísimo para entender esa cosa lo que es el surrealismo, que es esas cosas que uno va a lugares donde encuentra esa conducta y te permite entender la cultura de lo que es lo latinoamericano, de lo cual nosotros no siempre somos representativos. ¿Sí? Esto no es un elemento de soberbia. También cuando digo lo latinoamericano no es despectivo. El otro libro que me marcó fue La Divina Comedia, porque La Divina Comedia, que por supuesto lo leí y después hice un curso para entenderla, porque es muy difícil, ¿no? Es un libro donde con valores profundos de la realidad, ¿no es cierto? El Dante escribe un libro de valores humanos y de condición política. Por supuesto, después esos son los dos libros fundamentales. Y el libro periodístico que me marcó, porque además yo pude conocer uno de los protagonistas, fue Watergate. Ese fue un libro que me marcó porque me demostró esto que yo también, a propósito de la pregunta de Faustini, algunos de los chicos, fue marcando, ¿no? El elemento de la metodología del imponderable. Te lo recomiendo el libro que lo lean con, eh, si decirlo, utilizando alguna de las cosas que yo lo imponderable, es decir, los periodistas debemos estar siempre al acecho de lo imponderable y a lo mejor lo imponderable te genera una noticia espectacular. Uno cree que una gran investigación periodística empieza por un hecho monumental. A veces sí, pero otras veces es una pequeña cosa en la cual comienza la historia, ¿no es cierto? El caso Watergate ocurre un sábado, donde había en el Washington Post de aquel otro momento, hoy tan lejano desde el punto de vista de su gloria, había dos periodistas jóvenes como ustedes que estaban haciendo qué es lo que le toca a los periodistas jóvenes, una guardia un sábado y un domingo. Así empezamos todos, ¿sí? Y estos periodistas que se encuentran con no pasaba nada ese día, y se encuentran con que le dicen que hubo un asalto a las oficinas de la campaña del Partido Demócrata en el edificio Watergate. Y uno dice, bueno, va a entrar un ladrón que entró, que esto, que aquello, que pan, que esto, que aquello. Y se encuentran con que alguien, ¿no es cierto? Ellos van al lugar, que esto, que aquello, y se encuentran, a ellos les llega de alguna manera una tarjeta que había quedado por ahí tirada de un secretario de Nixon. Y dicen, esta tarjeta de XX, ¿no es? ¿Será verdad? ¿No será verdad? Bueno, llamemos por teléfono, total. Llaman por teléfono y se dice, hola, ¿usted es XX? Sí. Ah, lo llamamos porque su tarjeta fue encontrada en el edificio Water. El señor cuelga. Y ellos dicen, acá hay una historia. No se la voy a contar, entonces los invito a que lo lean. Ese es un libro que a mí me marcó. No es el único libro, pero es un libro que me marcó y me fue de enorme utilidad en muchas cosas que después me sucedieron en la vida, de estar atento a pequeñas cosas, ¿no? Y de la curiosidad permanente, porque de esas cosas salen, de esas cosas se nutre nuestra carrera.
Bien, Rocío. Hola Rocío, ¿cómo estás, querida? Hola Nelson, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, yo quería preguntarle, siendo usted la persona que el Papa Francisco eligió para revelar algo tan íntimo como su neurosis en una entrevista inédita, ¿qué cree que Francisco vio en usted desde aquel encuentro de la JMJ de Río junto a Matías para elegirlo por encima de otros profesionales a nivel mundial para ser el guardián de algo tan íntimo y de un material inédito para compartir posteriormente? Eso, muchas gracias. Gracias por la pregunta, Rocío. Se ve que te estudiaste bien la historia, del libro. Yo se lo pregunté al Papa y él me dijo, mire, el motivo fue su honestidad. ¿Eh? Y porque yo sabía que usted iba, además su condición de médico, había leído su libro, Enfermo de Poder, que él me dice, lo cuento porque me lo preguntaste, si no, me dice, me fascinó. Eh, entonces yo le dije, usted sabe que yo creí que esta entrevista no iba a ocurrir nunca. ¿No? Me dijo, hombre, hombre de poca fe, me dice. Este, esa fue eh, esa fue la respuesta. Y siempre fue algo que el tiempo pasa y a mí me parece increíble que haya ocurrido. Y tanto es así que cuando fueron los 10 años de su papado, varios periodistas le hicieron entrevistas muy buenas, de todo el mundo. Argentino se la hizo Jorge Pontevecchia, Gustavo Silvestre, Daniel Haddad. Y yo también le pedí la entrevista para los 10 años. Y entonces él me llamó un día y me dice, mire, lo llamo porque quiero explicarle esto. No le voy a dar la entrevista sobre los 10 años. ¿Sabe por qué? Porque en esa entrevista me voy a repetir con todo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué me va a preguntar usted? ¿Cómo fueron estos 10 años? ¿Qué se acuerda? ¿Qué no se acuerda? Lea las entrevistas que me hicieron y va a ver que me repito en todas. Pero a usted la entrevista que a usted le di es única y no se la voy a dar a más nadie, porque usted va a ver que de mi salud me preguntan. Sí, yo contesto que esto, que aquello. Pero lo que le conté a usted, no se lo conté ni se lo voy a contar a nadie. Así que fue una cosa muy única y por eso yo fui tan celoso en respetar el único pedido que él me hizo, ¿no? Con respecto a la entrevista. Me dijo, pregúnteme lo que quiera. Solamente le pido que mientras yo viva, no pase la grabación al aire, porque yo quiero que la entrevista, porque cuando al aire, difícil que la pase toda, es muy larga, una hora. Este, quiero que la gente la lea, porque quiero que le lea la historia toda. Así que esa fue la respuesta, ¿no? Esta pregunta que vos me hacés, me la hicieron en el Vaticano todos, que estaban muy desconcertados. En el Vaticano fue una cosa que aún hoy generó desconcierto y seguramente no va a haber ningún papa más, creo yo, que tome esa decisión, que allí en el Vaticano fue muy criticada por parte de muchos cardenales que no lo querían a Francisco, que eran muchos. Bueno, Que tendríamos eran tiempo. muchos marcando esto, quiero decir, ¿no? La extraordinaria labor de Francisco, que terminó con muchos de los vicios del Vaticano. No pudo terminar con todos, pero con muchos terminó. Perdón. Valiéndome de ese pie, voy a intervenir con una pregunta. ¿Qué dejó Francisco en el Vaticano ahora con el nuevo Papa? ¿En qué se advierten las señales del camino trazado por Francisco? ¿A dónde diverge? Eh, ¿Qué quedó Eh, vigente? Dejó mucho. Este Papa era el Papa que quería Francisco, ¿no? Haber cubierto ese cónclave me lo permitió saber, ¿no? Después de hablar con uno de los secretarios de Francisco, que fue secretario de Prevost, también decía, miren, Nelson, el Papa que quería Francisco es este, ¿no? Claramente, que no significa Ah, acciones. Y las decisiones que está tomando son, la mayoría van en la línea
de Francisco. Hoy acaba de conocerse la designación de una mujer al frente. Una laica, además. Francisco, 100%. Las designaciones del cardenal del arzobispo de Nueva York, Monseñor Higgins. Síganlo, eso es Francisco, ¿no? Así que son muchas las cosas de Francisco. La respuesta a Trump, eso es Francisco. Bueno, nos vamos a tener al compromiso horario que habíamos establecido, el privilegio que nos ha concedido esta hora. Aquí lo quiere saludar la decana de la facultad, Milagros Con mucho Vigil. gusto. Hoy que atenta, que se haya molestado. Me voy a Pero dar profesora, no tenía por qué molestarse, un gusto. gusto porque lo sigo desde el 2001, así que es un gusto personal poder Bueno, saludar. muchas gracias, ¿eh? La felicito por los alumnos, por las preguntas. Tremendo, quería decirle eso justamente, felicitarlos delante suyo, felicitar a nuestros alumnos que nos han hecho quedar tan bien, porque se han preparado mucho para entrevistarlo. Han estudiado bastante de su vida, de su carrera. Hay cerca de 100 alumnos aquí, como le contaba Emerio, todos en silencio, súper entusiasmados. Nadie tocó su teléfono celular, lo que es todo un signo de época. Así que quiero agradecerle muchísimo su generosidad. No es muy común que alguien con una agenda tan cargada le dedique tiempo a quienes se están formando. Bueno, Brian también lo ha hecho en varias oportunidades con nosotros. Y voy a esperar que vuelva para decirle que lo esperamos el año que viene en Santa Fe y que vamos a hacer todo lo posible por traerlo. Soy, obviamente, un sostenedor de la universidad pública, así que vamos el año que viene, vamos, para evitar esto, vamos a encontrar la forma de hacerlo presencial, ¿sí? Creo que sí, lo vamos a traer con muchísimo gusto. Le mando un saludo a todos, ¿eh? Chao, chicos.